La nieve se aferraba a los bordes de los senderos de ladrillo, amortiguando los pocos pasos que resonaban en el patio vacío. Las vacaciones de invierno habían vaciado la universidad de su bullicio habitual, nada de charlas en los pasillos, ni debates dispersos que salían de las aulas. Solo quedaban unos pocos estudiantes dispersos, apiñados en la biblioteca o caminando penosamente entre las últimas clases de la temporada. Rachel Morgan se ajustó la correa de su bolso de cuero y entró en el departamento de filosofía. Sus tacones repiqueteaban suavemente contra el viejo linóleo. Las luces del pasillo zumbaban tenuemente en lo alto. Le gustaba el silencio. Hacía que todo pareciera más preciso, más centrado. Rachel se había ofrecido como voluntaria para impartir el curso de recuperación de invierno de introducción a la ética, no por obligación, sino porque prefería dar clases cuando el ruido del mundo se había calmado. Entró a su aula 10 minutos antes, como siempre, y empezó a ordenar sus apuntes. La puerta se abrió con un crujido tras ella. Levantó la vista, arqueando las cejas con cierta sorpresa. «Llegas temprano», dijo Rachel. Una joven estaba en la puerta, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Lo siento, no estaba segura de cuánto tardaría en encontrar la habitación. Emily Carter», dijo Rachel, repasando su lista. De la sección del profesor Green. Emily asintió y entró en la habitación. Dijo, «Esta era mi última oportunidad de pasar». Rachel no sonrió. «Entonces espero que planees esforzarte más esta vez». La boca de Emily se abrió levemente como para responder, pero simplemente asintió nuevamente y se sentó en la primera fila, el único escritorio con una vista que no incluía una esquina desconchada o una luz parpadeante arriba. Cuando el reloj dio la hora, entraron 2 estudiantes más. Eso fue todo, una clase de 4. Rachel comenzó la sesión con su habitual tono cortante, explicando el programa del curso, las expectativas de evaluación y los requisitos de participación. Emily escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno de espiral desgastado con la tapa de plástico agrietada. No habló hasta el final de la clase, cuando Rachel abrió el turno de preguntas. Emily levantó la mano. «¿Discutiremos casos prácticos reales, como dilemas éticos actuales?» La mirada de Rachel se posó en ella. «Sí, sobre todo en las semanas 3 y 4. Pero esto no es un club de debate, señorita Carter. La cuestión es comprender las estructuras del razonamiento moral, no solo debatir opiniones. No pensaba discutir», respondió Emily con voz tranquila. «Solo esperaba que fuera más que definiciones y teoría». Rachel hizo una pausa. La chica era atrevida, pero no irrespetuosa. Eso era raro. «Bueno, veamos cómo avanza la clase», dijo Rachel, recogiendo sus materiales y despidiendo a la clase. Los demás salieron rápidamente, pero Emily se quedó, ajustándose la manga del suéter. Rachel levantó la vista. «¿Algo más?» Emily dudó. «No, solo gracias por, ¿qué?». Emily se encogió de hombros. «Por darle segundas oportunidades. No todos se molestarían en el descanso». Rachel parpadeó. Esa no era la clase de gratitud a la que estaba acostumbrada. Asintió brevemente y se giró para borrar la pizarra, escuchando el suave arrastrar de las botas de Emily que se perdía por el pasillo. Más tarde esa noche, Rachel estaba en su oficina repasando el programa de estudios cuando un golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Emily allí de pie, con un café humeante en sus manos enguantadas. «Lo siento de nuevo», dijo Emily rápidamente. «Parece que te vino bien esto antes». Rachel arqueó una ceja. «No tomo café de desconocidos». Emily sonrió y, por primera vez, Rachel notó lo expresivos que eran sus ojos, color avellana cálido con destellos verdes. «Está bien. Tomaré nota para ganarme más confianza». De todos modos, dejó la taza en el escritorio y se fue antes de que Rachel pudiera responder. El pasillo se tragó sus pasos una vez más. Rachel se quedó mirando la taza un momento y luego se sentó. No la bebió, pero tampoco la tiró afuera,
La nieve seguía cayendo suavemente sobre el tranquilo campus, cubriendo la universidad de silencio. Dentro del aula 214, algo se había movido, una grieta apenas perceptible en las paredes cuidadosamente construidas del profesor. Rachel nunca era de las que se entretenían con los estudiantes después de clase. Sus límites eran firmes, no solo por profesionalismo, sino por costumbre. Aún así, mientras se preparaba para el segundo día de clases de invierno, pensó en la chica con el cuaderno roto y el café que no había probado. Emily Carter tenía una curiosidad silenciosa, algo que Rachel no podía definir. El aula estaba más fría de lo habitual. Rachel subió el termostato antes de acomodarse en su asiento. Nevaba de nuevo, gruesos copos se deslizaban perezosamente por la ventana. Oyó pasos y al levantar la vista vio a Emily entrar antes que todos. «Eres constante», comentó Rachel. Emily sonrió levemente. «Es costumbre. Siempre llego temprano cuando estoy nerviosa. ¿Nerviosa por la clase?» Emily se deslizó en su asiento. «Más sobre el fracaso. Otra vez. No pensé que la filosofía sería tan difícil». «No es difícil», dijo Rachel. «Es incómodo. La filosofía te pide que cuestiones cosas que dabas por ciertas. La mayoría de la gente lo evita». Emily ladeó la cabeza, considerando la respuesta. «Así que no es que se me dé mal, es que no estoy acostumbrada». Rachel casi sonrió. «Algo así». La conversación terminó cuando llegaron los otros dos estudiantes. Comenzó la clase y Rachel recuperó su ritmo habitual, claro, preciso, un equilibrio entre la exposición y la discusión. Pero notó cómo la mirada de Emily la seguía, concentrada pero suave, como si escuchar no fuera solo académico, era personal. Después de clase, Rachel estaba recogiendo sus apuntes cuando vio que Emily seguía sentada. «¿Necesitas una aclaración?», preguntó. Emily dudó. «¿Alguna vez?». Se detuvo y se corrigió. «¿Disfrutas enseñando?». Rachel parpadeó. No era la pregunta que esperaba. «Disfruto de la claridad, el orden, no la gente». Rachel la miró, sorprendida de nuevo por su franqueza. «Prefiero las ideas». Emily soltó una risita. «Ya me lo imaginaba». Rachel ladeó la cabeza, sin saber si era una broma o una crítica. «No eres como los demás profesores», añadió Emily rápidamente. «La mayoría se esfuerza demasiado. No lo haces». «No estoy seguro de si eso es un cumplido». «Sí», dijo Rachel, observándola un momento y luego echando un vistazo a su bolso. «Hay una cafetería al otro lado del patio. Suelo parar allí después de clase. Si quieres caminar conmigo, podemos hablar más sobre el tema de hoy». Emily parpadeó. «Claro, o sea, sí, eso sería genial». Caminaron en silencio los primeros pasos. La nieve crujía bajo sus botas. Rachel mantenía las manos en los bolsillos del abrigo, pero notó cómo se iluminaban los ojos de Emily cuando hablaba del imperativo categórico de Kant, torpe, entusiasta, pero sincero. Rachel se sorprendió escuchando con más atención de la que pretendía. Dentro del café, se sentaron cerca de una ventana, empañada por el calor del interior. Rachel tomó su café solo. Emily le puso demasiada azúcar. «¿Siempre lo bebes así?», preguntó Emily. «Siempre», respondió Rachel. «La rutina me ayuda a pensar». Emily removió su bebida. Antes pensaba que la rutina era aburrida. Ahora, como que desearía tener más. Rachel no preguntó por qué. No hacía falta. La conversación giró hacia la próxima lectura, luego hacia la especialización de Emily en historia del arte y, finalmente, hacia su aversión compartida por los foros de discusión en línea. Para cuando levantaron la vista, habían pasado más de 40 minutos. Rachel se levantó de golpe. «Deberíamos irnos», Emily asintió, pero no se movió de inmediato. «Gracias por esto. Fue diferente,
En el buen sentido, Rachel dudó, apretando la correa de su bolso con fuerza. De nada, señorita Carter. Nos vemos mañana. De vuelta en su oficina, Rachel miró por la ventana. Había dejado de nevar. El silencio del campus aún persistía. Pero en su interior, algo inquieto se agitaba. No era inapropiado, ni se había materializado, sino innegablemente real. Sabía que volvería a pensar en Emily antes de la siguiente clase. La semana siguiente transcurrió con lentitud, marcada por mañanas gélidas y días más cortos. El invierno se envolvió en el campus como una gruesa colcha, suavizando el mundo con tonos serenos. En el aula, sin embargo, algo sutil había empezado a cambiar. Había surgido un ritmo tranquilo entre Rachel y Emily, uno que ninguna nombraba, pero ambas sentían. Cada clase traía consigo más interacción, más preguntas reflexivas de Emily, más momentos en los que Rachel se detenía a escuchar un poco más de lo necesario. Las conversaciones se desviaban un poco del tema a veces, pero Rachel lo permitía, sobre todo cuando la curiosidad de Emily se convertía en reflexiones perspicaces. Era aguda, no académicamente refinada, pero intuitivamente inteligente. Una tarde, después de una clase particularmente intensa sobre relativismo moral, Rachel se quedó como siempre, organizando sus apuntes. Emily se acercó a su escritorio, libreta en mano, con el ceño fruncido. Sigo releyendo la sección sobre marcos culturales, pero todavía no lo entiendo, dijo, golpeando la página con su bolígrafo. Rachel le hizo un gesto para que se sentara. ¿Qué parte? Emily se sentó en la silla junto al escritorio. Las mangas de su suéter enorme casi le cubrían las manos. Esta parte, donde dice que las verdades éticas pueden variar según la cultura. Entiendo el concepto, pero parece una excusa, como si estuviéramos justificando cosas terribles porque son normales en otros lugares. Rachel se inclinó ligeramente, siguiendo el recorrido de su dedo por la página. Esa es precisamente la tensión con la que han lidiado los filósofos, reconocer las diferencias culturales sin abandonar la idea de los derechos universales. Punto. No es fácil, dijo Emily. Emily la miró. ¿Crees que hay verdades universales? Rachel sostuvo su mirada. Creo que hay necesidades universales. Las verdades son más complejas. Emily lo asimiló en silencio. Luego, casi con timidez, dijo, hablas de esto como si fuera algo personal. Rachel se recostó en su silla. Se vuelve personal cuando lo enseñas durante suficiente tiempo. Emily asintió lentamente y cerró su cuaderno. Me gusta eso de ti. El ambiente cambió, no de una forma dramática y cinematográfica, sino con la silenciosa tensión de un pensamiento no expresado. Rachel se aclaró la garganta y se puso de pie, señalando hacia el pasillo. Camina conmigo. Recorrieron el pasillo y salieron al campus nevado. El cielo estaba pálido y nublado, y los árboles permanecían inmóviles bajo sus gélidos mantos. Emily se ajustó la bufanda al cuello. ¿La extrañas?, preguntó de repente. ¿Extrañar qué? Cuando el campus está lleno, el ruido, la gente. Rachel negó con la cabeza. No, prefiero el silencio. Menos distracciones. Emily se rió entre dientes. A mí también me gusta el vacío. Hace que todo se sienta más cerca, como si estuviéramos en una burbuja. Rachel la miró de reojo, pero no dijo nada. Llegaron a la escalera de la biblioteca y Rachel se detuvo. Necesito devolver un libro. ¿Tienes unos minutos más? Siempre. Dentro, la calidez del edificio los envolvió como una manta. Recorrieron la sección de filosofía en silencio un rato antes de que Rachel sacara un ejemplar desgastado de La ética de la ambigüedad de la estantería. ¿Bullboy?, preguntó Emily. Rachel asintió. Uno de mis favoritos. Leí The Second Physical el año pasado. Fragmentos. Me hizo sentir vista y abrumada. Los labios de Rachel se curvaron levemente. Así es como sabes que es buena filosofía. Mientras Rachel se giraba para caminar hacia la caja,
Emily extendió la mano y le tocó la manga suavemente. Rachel se quedó paralizada, no por miedo ni incomodidad, sino por la conciencia. Gracias por no tratarme como si estuviera perdiendo el tiempo, dijo Emily con voz suave. La mayoría de los profesores no nos ven realmente, no como personas. Rachel la miró a los ojos. No me estás haciendo perder el tiempo. La mano de Emily cayó y los dos se quedaron allí en silencio, con el libro entre ellos. Más tarde esa noche, Rachel estaba sentada en su escritorio, con el libro prestado intacto a su lado. No dejaba de revivir ese breve instante. La calidez de la mano de Emily sobre su abrigo, como sus palabras habían calado en un lugar que Rachel no esperaba. No se trataba de romance, todavía no. Pero era algo, una conexión, real, sencilla en el momento, compleja en sus implicaciones. Rachel no estaba segura de qué hacer con él, pero tampoco quería apagarlo. La nieve caía con más fuerza ese viernes por la tarde, cubriendo los caminos en capas gruesas e irregulares. Rachel miró su teléfono y frunció el ceño. El aviso advertía de retrasos y cierres, pero la universidad no había cancelado oficialmente las clases. Consideró posponer la clase, pero decidió no hacerlo. Con solo 4 estudiantes y un número limitado de sesiones, cada hora contaba. Aún así, cuando entró al aula, solo estaba Emily. No vendrá nadie más, dijo Emily, sacándose la nieve de los hombros mientras miraba hacia arriba. Les envié un mensaje a los demás. Uno se quedó fuera del campus y el otro dijo que las carreteras estaban demasiado resbaladizas. Rachel miró su reloj y luego por la ventana. La nieve se arremolinaba lateralmente en lentas espirales. Bueno, no tenía sentido dar una conferencia en una sala vacía. Emily se puso de pie. ¿Necesitas ayuda para empacar? Rachel dudó, luego comenzó a recoger sus notas. De hecho, planeaba pasar la tarde en la biblioteca. Ponerme al día con la lectura. Puedes unirte si no tienes prisa. Emily parpadeó. ¿En serio? Rachel asintió. Es cálido, tranquilo y está lleno de libros. Eso suele convencer. Emily soltó una suave risa. Realmente eres una filósofa. Se abrigaron y cruzaron el patio. La nieve amortiguaba sus pasos y el viento las envolvía suavemente. Al llegar a la biblioteca, Rachel la abrió de golpe e hizo un gesto a Emily para que entrara. El calor del edificio los invadió al instante. Olía a papel y café, con un ligero rastro de invierno en sus abrigos. El lugar estaba casi vacío, algunos estudiantes dispersos en mesas distantes, una bibliotecaria acomodando libros en un rincón. Rachel los condujo al fondo, a una sección más tranquila cerca de los estantes de filosofía, donde 2 sillones estaban inclinados hacia una ventana cubierta de escarcha. Dejó caer su cartera junto a uno y se sentó con un suave suspiro. Emily la siguió, imitando su postura. Esto es casi perfecto, dijo Emily, desenvolviéndose la bufanda. Rachel le entregó un libro sin comentarios, un delgado volumen de ensayos sobre responsabilidad moral. Emily lo aceptó con una sonrisa curiosa. Durante un rato, leyeron en silencio. El tiempo se suavizó. Los únicos sonidos eran el ocasional pasar de página y el susurro del viento contra los cristales. Finalmente, Emily se removió en su asiento, abrazando ligeramente sus rodillas. ¿Puedo preguntarte algo personal? Rachel levantó la vista. Depende. ¿Alguna vez te has enamorado? La pregunta quedó flotando en el aire, atrevida, sin filtro. Rachel no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Una vez. La mirada de Emily se detuvo en ella. ¿Qué pasó? No estuvo bien. O quizás simplemente no fue el momento adecuado. No me arrepiento, pero desde entonces he mantenido a la gente a distancia. Emily asintió lentamente. Tiene sentido. Rachel cerró el libro. ¿Y tú?
Emily se encogió de hombros levemente. Alguna vez pensé que sí, pero creo que estaba más enamorada de la idea de ser amada. La expresión de Rachel se suavizó. Esa es una lección difícil. Sí. Se hizo otra pausa entre ellas, pero esta se sintió más cálida, no incómoda, solo sincera. Emily se miró las manos y dijo, nunca pensé que sentiría esto. No lo sé, conectada con un profesor. Rachel la miró con atención. Emily, lo sé. La interrumpió con suavidad. No tienes que decirlo. No me estoy pasando de la raya. Simplemente, me siento segura a tu lado. Como si pudiera ser yo misma sin que fuera demasiado. A Rachel se le cortó la respiración. Eso no era algo que oyera a menudo, sobre todo en ese espacio, en ese puesto. Quiero asegurarme de que lo entiendas, dijo en voz baja. Que te valoro como estudiante, y que nada más allá de eso, ni siquiera la cercanía emocional, puede. Lo sé, repitió Emily con voz tranquila, serena y amable. No pido nada. Solo, gracias por ser sincera conmigo. El aire dentro de la biblioteca se había vuelto más pesado por el silencio. Afuera, el cielo se había vuelto gris apagado. La nieve seguía cayendo en interminables remolinos. Se quedaron así un rato, sin hablar, simplemente existiendo en silencio compartido. No hubo contacto, ninguna confesión disfrazada de súplica, solo un instante suspendido. Dos personas, dos vidas muy diferentes, y algo sin nombre que se enroscaba suavemente entre ellas. Rachel miró el reloj y se levantó. Deberíamos irnos antes de que el camino de vuelta empeore. Emily asintió y la siguió, poniéndose el abrigo con sigilo. Al salir, el mundo se transformó. Todo estaba cubierto de blanco, el ruido de la vida se escondía bajo capas de nieve. Rachel, por primera vez en mucho tiempo, sintió la calidez de la presencia de alguien, incluso después de que las palabras cesaran. La siguiente clase empezó con una tensión silenciosa que Rachel no podía identificar. La nieve había iluminado el campus, volviéndose un poco más animada a medida que el semestre se acercaba a su fin, pero algo había cambiado. No drásticamente. Nada se había dicho ni hecho que cruzara la línea invisible que siempre se esforzaba por mantener intacta. Pero la distancia entre ella y Emily se había cortado de tal manera que Rachel se sentía cada vez más consciente de cada mirada compartida, de cada silencio prolongado. La clase de esa tarde trataba sobre Kant, el imperativo categórico. Avanzó con su habitual claridad, caminando frente a la pizarra con un ritmo constante. Sus alumnos la seguían atentamente, aunque notó que Emily la observaba más a ella que a la pizarra. No solo escuchaba, sino que observaba. Casi al final de la sesión, Rachel abrió un tema de discusión. ¿Es el deber moral independiente del deseo personal? Emily levantó la mano casi de inmediato. Creo que eso es lo más difícil, dijo. Saber que puedes querer a alguien, pero hacer lo correcto, aún así, implica dar un paso atrás. Rachel sintió un ligero nudo en la garganta. ¿Puedes darme un ejemplo?, preguntó Emily. Solo di que hay alguien a quien admiras mucho. Y que estar cerca de esa persona se siente bien en todos los sentidos, excepto en una cosa, las circunstancias. Aunque ambas lo sientan, aunque nunca hayan cruzado la línea, saben que estaría mal actuar en consecuencia. El silencio se extendió por la sala. Los demás estudiantes parecían incómodos. Rachel se aclaró la garganta. Ese es precisamente el tipo de conflicto moral que Kant aborda, dijo con voz serena. Él diría que la acción correcta no está determinada por el resultado ni la emoción, sino por los principios, por muy dolorosa que sea la decisión. Emily asintió y bajó la mano. No volvió a hablar durante el resto de la clase. Después de que todos se fueran, Rachel se quedó sentada en su escritorio más tiempo del habitual, sin saber si decir algo o dejar pasar el momento. Pero entonces Emily reapareció en la puerta. No debería haberlo tomado como algo personal, dijo en voz baja.
Rachel levantó la vista, en voz baja. ¿Lo fue? Emily entró un poco. Rachel se levantó, apoyándose en el mostrador de recepción. Entiendo lo que querías decir. Emily no sonrió. Su expresión era más vulnerable ahora, desprovista de la confianza habitual. No intento complicar las cosas. Es solo que es difícil no sentir algo cuando alguien te trata como si fueras importante. Sobre todo cuando eso no ocurre a menudo. Rachel exhaló lentamente. Quería elegir sus palabras con cuidado, pero el corazón le latía con fuerza. Emily, si importas. Pero sigues siendo mi alumna, punto. Lo sé, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Por eso no he dicho nada. Pero necesitaba que lo supieras, porque me voy al final de esta sesión. No quiero seguir cargando con esto como si no hubiera pasado nada. Rachel dudó. Toda su profesionalidad le pedía a gritos moderación. Pero había una gravedad en el momento, una especie de honestidad que exigía reconocimiento. Yo también lo sentí, dijo finalmente. Sus palabras fueron tranquilas y cautelosas. Pero eso no cambia lo que tengo que ser mientras estés en mi clase. Emily parpadeó, sorprendida. No me arrepiento de nada de lo que hemos hablado, añadió Rachel. Pero tengo que poner un límite para ambas. Emily asintió con lágrimas en los ojos. De acuerdo. Rachel apartó la mirada, sin saber qué más decir. Pero antes de que Emily se diera la vuelta para irse, rozó el borde del escritorio con la mano, no para alcanzar a Rachel, sino para tranquilizarse. Nos vemos en la próxima clase, dijo casi en un susurro. La puerta se cerró tras ella, y Rachel se quedó mirando la pizarra. La palabra deber seguía subrayada en blanco. Esa noche, Rachel releyó uno de los ensayos de Beauvoir, el mismo libro que Emily había hojeado en la biblioteca. Una línea resaltaba con claridad: para uno mismo, la moral y para uno mismo, la libertad son una misma decisión. Cerró el libro y miró por la ventana los árboles frágiles y congelados. No se trataba de cruzar límites. Se trataba de aprender a sentir de nuevo y de elegir no actuar en consecuencia, por difícil que fuera. Oh, eso se dijo a sí misma. El fin de semana llegó con otra nevada. No fue tan fuerte como para cerrar carreteras, pero sí lo suficiente como para mantener a la mayoría de los estudiantes en casa. A Rachel no le importó. El invierno siempre traía claridad, menos distracciones, menos opciones. Pasó la mañana corrigiendo trabajos y preparándose para la clase de lunes. Pero su concentración se desvaneció a primera hora de la tarde. No dejaba de pensar en la mirada de Emily, no con expectación, ni siquiera con anhelo, sino con silenciosa comprensión. Y algo más, firmeza, como si ya hubiera decidido cargar con ese sentimiento en soledad. Rachel no estaba segura de por qué había vuelto a su oficina. Quizás era la costumbre. Quizás era porque una parte de ella esperaba, irracionalmente, que Emily estuviera allí. No estaba. Pero el libro era el de la biblioteca, la ética de la ambigüedad. Estaba en la silla donde Emily siempre se sentaba. Dentro había una página doblada con una sola línea subrayada a lápiz. Existir es convertirse en una falta de ser. Es proyectarse al mundo. Rachel tocó la página y cerró el libro con cuidado, dejándolo en la esquina de su escritorio. Ya casi anochecía cuando por fin se levantó para irse. Abrió la puerta de su oficina y se detuvo en seco. Emily estaba allí, de pie en el pasillo, con el abrigo húmedo por la nieve y las mejillas sonrojadas por el frío. Olvidé mi libro, dijo en voz baja. Pensé que aún estarías aquí. Rachel se hizo a un lado y la dejó entrar sin decir palabra. Emily pasó junto a ella y vio el libro ya esperando. Quería devolverlo antes, dijo Rachel con voz neutra. Emily asintió, envolviendo las manos en el respaldo de la silla. No estaba segura de que quisieras verme. Rachel cerró la puerta.
no por discreción. Solo para amortiguar el ruido del mundo exterior. He estado pensando, dijo, volviendo al escritorio. En esa línea que subrayaste. Emily se volvió indescifrable. Me gustó. La idea de adentrarme en lo desconocido. Rachel la miró a los ojos. Eres muy valiente. No me siento valiente, dijo Emily. Tengo miedo, pero no de ti. De lo que pase después de que esto termine. A Rachel se le cortó la respiración. Esta clase terminará en 2 semanas. Emily asintió, y entonces Rachel no respondió de inmediato. Sus pensamientos fluían lenta y deliberadamente. Había pasado la mayor parte de su carrera manteniendo el control, líneas firmes, expectativas claras. Pero el control no era lo mismo que la verdad. Se acercó, su voz apenas audible. Entonces ya no seré tu profesora. Emily la miró. Pero tú seguirás siendo tú, y yo seguiré siendo yo. Se quedaron así, suspendidas en un instante demasiado frágil para nombrarlo. Ninguna se movió, todavía no, pero el espacio entre ellas parecía reducirse con cada respiración. Rachel habló primero. No hemos hecho nada malo. Pero no estaría bien fingir que esto no existe. Los ojos de Emily la buscaron. ¿Y entonces qué hacemos? Rachel extendió la mano lentamente, apartando con suavidad un mechón de cabello húmedo de la mejilla de Emily. Sus dedos se detuvieron apenas, como pidiendo permiso. Emily no se apartó. El roce llegó con suavidad, sin prisas ni desesperación, simplemente inevitable. Rachel se inclinó, su mano acunando un lado del rostro de Emily, y sus labios se encontraron con una suavidad que parecía más un reconocimiento que un descubrimiento. Emily respondió lentamente, posando la mano en la cintura de Rachel con vacilante seguridad. No era un toque de pasión, estaba lleno de vacilación, de anhelo contenido demasiado tiempo. Una pregunta y una respuesta se fundieron en un solo aliento. Cuando se separaron, ninguna habló. Rachel fue la primera en retroceder, con expresión indescifrable. Esto no cambia lo que acordamos, dijo con dulzura. Sigues siendo mi alumna, por ahora. Emily asintió, tragando saliva con dificultad. Lo sé. La voz de Rachel se suavizó aún más. Pero cuando termine la sesión, no quiero perder esto. Los ojos de Emily se llenaron de emoción, pero mantuvo la voz firme. Yo tampoco. Rachel cogió su abrigo y le entregó a Emily su libro. Déjame acompañarte hasta la puerta. Afuera, el aire era nítido y limpio, y la nieve crujía suavemente bajo sus pies. Caminaban juntas, con las manos cerca, pero sin tocarse. Los límites seguían ahí, y Rachel tenía la intención de honrarlos. Pero algo se había reconocido, algo real y ya no oculto. Al llegar a la puerta del campus, Rachel se detuvo. Gracias por ser honesta conmigo, dijo. Emily sonrió levemente y sinceramente. Gracias por no fingir. No se abrazaron. No volvieron a tocarse, pero no hacía falta. Rachel observó cómo Emily se alejaba, desapareciendo lentamente en la luz tenue. Por primera vez en años, Rachel no sentía que el invierno fuera algo que soportar. Lo sentía como un comienzo, tranquilo, cauteloso, pero innegable. Y tras el silencio, algo cálido esperaba pacientemente a desplegarse. El lunes llegó como una puerta que se cerraba silenciosamente tras ellas. La nieve por fin había parado, pero el frío persistía fuera y entre ellas. Emily entró al aula a la hora de siempre, con expresión serena y el mismo cuaderno agrietado en la mano. Rachel estaba al frente del aula, preparando ya las notas del día en la pizarra. Sus miradas se cruzaron solo un segundo. Ni una sonrisa, ni un asentimiento, solo reconocimiento. Ambas sabían lo que hacían, mantener la línea, defender lo que necesitaba protegerse, incluso si eso significaba volver a adentrarse en el frío. La clase avanzó como cualquier otra.
Rachel impartió la clase con precisión, incluso con calidez, pero era la clase de calidez que podía controlar, académica, mesurada. Los estudiantes hicieron preguntas. Emily, no. Mantuvo la mirada baja durante la mayor parte de la sesión, escribiendo rápidamente, sin apenas separarse del bolígrafo. Rachel se sorprendió mirando en su dirección más de una vez, pero cada vez Emily parecía más distante. Al final de la clase, mientras los demás se marchaban, Rachel esperó tras su pupitre, como siempre. Emily dudó en su asiento, luego se levantó con sus cosas y se dirigió a la puerta. Rachel abrió la boca. Emily. Pero Emily no se detuvo. Asintió cortésmente, como si se tratara de un desconocido, y desapareció por el pasillo. Rachel se quedó mirando la puerta cerrada. El aire a su alrededor se volvió repentinamente quieto y denso. Esto era lo que había elegido: distancia, disciplina, seguridad. Y ahora que estaba allí, se sentía como una pérdida. Más tarde esa tarde, un correo electrónico del departamento apareció en su bandeja de entrada. Asterisco asterisco asunto asterisco asterisco breve registro asterisco asterisco cuerpo asterisco asterisco hola Rachel. Hemos recibido algunas inquietudes anónimas de estudiantes sobre los límites entre profesores y estudiantes durante el curso de invierno. Nada formal, pero programemos una cita para hablar esta semana. De Morgan. Rachel se recostó en su silla, con el pulso acelerado. No era de extrañar. Una mirada demasiado larga, una sonrisa malinterpretada, un solo comentario fuera de contexto. Eso era todo lo que hacía falta. Y en una clase pequeña, todo se amplificaba. Cerró el correo electrónico sin responder y miró por la ventana, observando cómo los árboles desnudos se estremecían con el viento. Esa noche no durmió. Sus pensamientos se desbordaban, no hacia el pánico, sino hacia una especie de reflexión vacía. Había trabajado durante años para forjarse una reputación irreprochable. Y ahora, por primera vez, esos cimientos se sentían frágiles. Pero lo que la atormentaba no era el miedo a la exposición, era la imagen de Emily alejándose. La última semana del curso de invierno llegó con cielos grises y nieve derretida. Había dejado de nevar, pero el frío se había instalado en todo: los edificios, las conversaciones, el espacio entre las personas, entre ellas. Rachel se paró frente a la clase el último día, rotulador en mano, con tono firme mientras repasaba los puntos clave del curso. Ya nadie tomaba apuntes. Los estudiantes ya estaban medio desprevenidos, esperando las calificaciones, la primavera, la comodidad de su equipo. Emily permanecía en su asiento habitual, con la postura erguida y la mirada fija al frente, como si todo lo que había sucedido o casi hubiera sucedido se hubiera desvanecido silenciosamente. Cuando Rachel los despidió, los demás se marcharon entre murmullos de despedida y breves saludos. Emily se quedó, pero no con intención. Se movía despacio, recogiendo sus cosas como si fuera un jueves más, un final más. Rachel esperó. Me retiro de la docencia durante la primavera, dijo con voz serena. Emily levantó la vista. Necesito algo de tiempo, continuó Rachel. La expresión de Emily era indescifrable. ¿Es por nosotras? Rachel dudó, luego asintió. En parte. Alguien mencionó sus preocupaciones. Nada formal, pero fue suficiente. La voz de Emily bajó. Nunca dije nada. Nunca lo haría. Lo sé. Se cruzaron. Entonces Emily se acercó un paso. Dijiste que la filosofía se vuelve personal con el tiempo. ¿Fue personal para ti? Rachel la miró un buen rato antes de responder. Sí, todavía lo es. Emily apretó ligeramente la mandíbula. ¿Y ahora qué? Rachel se movió detrás de su escritorio, abrió un cajón, sacó un sobre y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Aquí tienes una carta para ti. No tienes que leerla ahora ni nunca, pero es tuya. Emily lo miró, sin tocarlo. ¿Por qué no dices qué hay dentro? Rachel tragó saliva.
Porque sigo siendo tu profesora durante 2 horas más, y esa frase importa, incluso ahora. Emily asintió lentamente. De acuerdo. Tomó el sobre con dedos temblorosos y lo metió en su bolso. Rachel le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Has crecido más de lo que crees en estas últimas semanas. No solo en clase, Emily la miró. Tú también has cambiado. Rachel no lo negó. No me pondré en contacto contigo. No hasta que la sesión termine oficialmente. Rachel asintió. Te lo agradezco. Cuando Emily se dio la vuelta para irse, la voz de Rachel la detuvo. Emily se giró, expectante. No dejes que esto cambie tu percepción de lo que compartimos. Nunca fue inapropiado ni carente de sentido. La voz de Emily se quebró un poco. No lo era. Sigue sin serlo. Se fue sin decir nada más, la puerta se cerró con un clic tras ella. Rachel se quedó sola en el aula silenciosa, con el tenue aroma a rotuladores de borrado en seco aún en el aire, el eco de la nieve derretida goteando justo al otro lado de la ventana. Se sentó, mirando las filas vacías de sillas. No era así como se había imaginado que terminaría todo. Pero era sincero, y por ahora, eso tendría que bastar. Ese año, la primavera llegó lentamente. La nieve se retiró a parches, dejando al descubierto la hierba aplastada y las aceras húmedas. Los estudiantes regresaron con fuerza, las risas resonando en los patios, las bicicletas pasando zumbando junto a los bancos recién liberados de la escarcha. La vida se reanudó con una urgencia que solo el buen tiempo podía despertar. Rachel no había vuelto al campus desde que terminó el curso de invierno. Pasó la mayor parte de marzo en su apartamento, leyendo más de lo habitual, evitando reuniones, ignorando ofertas de conferencias invitadas. Su mundo se había encogido por decisión propia, por necesidad. Pero algo en su interior no se había aletargado con la nieve. Una tranquila mañana de jueves, recibió un volante por correo. Una pequeña galería del centro presentaba una exposición estudiantil, Perspectivas, Quietud en Movimiento. Sin remitente ni nota. Pero Rachel lo sabía. Esa noche, caminó por el estrecho espacio de paredes blancas. Su abrigo aún colgaba de un brazo. La galería era modesta, solo un puñado de personas moviéndose entre fotografías, con música suave de fondo. Siguió a la multitud hasta llegar a la pared del fondo, una serie de láminas en blanco y negro colgadas una junto a la otra, un banco nevado, un escritorio con la tenue luz invernal, una silla ligeramente girada hacia una ventana, y una imagen que dejó a Rachel sin aliento, una mano apoyada en un libro de filosofía, con los dedos apretados alrededor de un lápiz que apenas comenzaba a subrayar. No era un retrato, en realidad no, pero Rachel se sintió reflejada en él. Total e inequívocamente reflejada, todavía estaba mirando fijamente cuando oyó una voz a sus espaldas. No estaba segura de que vinieras. Rachel se giró. Emily estaba a pocos metros de distancia, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo beige suave, el pelo ahora más largo y suelto. Parecía mayor, de alguna manera, no en años, sino en presencia. Casi no lo hice, admitió Rachel. Pero entonces vi el volante. La sonrisa de Emily era discreta. Pensé en enviar un mensaje, pero esperé. Rachel asintió, acercándose un poco más. Ya esperaste suficiente. Se hizo una pausa entre ellos, pero esta vez no era fría. Estaba llena de aliento, de posibilidades. Gracias, dijo Rachel en voz baja, señalando la pared. Por capturarlo así, la mirada de Emily sostuvo la suya. Era la única manera que conocía de retenerte conmigo. Ninguna de las dos se movió durante un buen rato. Entonces Raquel dijo, ¿te gustaría dar un paseo? Emily asintió. Me gustaría. Salieron juntos de la galería, adentrándose en el aire suave y húmedo de principios de abril. La brisa traía el aroma de la tierra descongelada y de lilas lejanas. Caminaron uno al lado del otro,
sin prisas ni planes. El silencio entre ellos ya no era algo que evitar, sino algo que compartir. La cafetería cerca del campus no había cambiado. Las mismas mesas rayadas, el mismo jazz soñoliento tarareando en los altavoces. Rachel estaba sentada junto a la ventana, con una taza de café solo entre las manos. Frente a ella, Emily le añadía 2 terrones de azúcar sin mirarla. Se sabía el gesto de memoria, no se habían apresurado. Habían pasado semanas desde la galería. Se habían reunido para tomar un café 2 veces, habían hablado más por teléfono, conversaciones cuidadosas, sin suposiciones. La línea que los separaba ya no era institucional, sino emocional, moldeada por la cautela, por la historia, por el tiempo que les había llevado recuperar la confianza. Y aún así, algo delicado había florecido en la quietud. Rachel dio un sorbo a su café. Me sigo preguntando si debería sentirme culpable. Emily levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre cómo me siento. Sobre cuánto tiempo lo he sentido. Emily no respondió de inmediato. Apretó la taza con ambas manos. No hiciste nada mientras era tu alumna. Eso importa, asintió Rachel lentamente, pero lo sentí y traté de enterrarlo. Ella sonrió con dulzura. No lo hiciste muy bien. Eso hizo que Rachel riera suavemente, inesperadamente. Bajó la mirada y negó con la cabeza. Siempre lograste superar mis defensas. No lo intentaba, dijo Emily. Solo te vi. Se hizo el silencio entre ellos. Esta vez, se sintió como si algo los envolviera suavemente por los hombros, no como si algo se interpusiera en su camino. Rachel se inclinó ligeramente hacia adelante. Pensé en construir una vida que no necesitara a nadie. Emily no se burló. Simplemente le sostuvo la mirada. Y ahora creo que me equivoqué. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana. La primavera avanzaba lentamente, día a día, vacilante pero insistente. El mundo se estaba descongelando, no de golpe, pero sí lo suficiente. Emily extendió la mano por encima de la mesa y, por primera vez en público, Rachel no se inmutó al tocarse. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los de Emily, deliberados, abiertos, sin miedo. No hablaron durante varios momentos. No era necesario. Más tarde, caminaron de vuelta al campus, simplemente porque sentían que era lo correcto. Las aceras estaban despejadas de nuevo, los edificios bullían con la planificación del verano. Pero ahora estaba más tranquilo, menos gente. O tal vez simplemente lo sentía así con Emily a su lado. Se detuvieron en el banco cerca de la biblioteca, el que había estado sepultado bajo la nieve hacía solo unos meses. Ahora, la hierba se asomaba a su alrededor, húmeda y valiente. Rachel se sentó primero, mirando hacia el espacio abierto frente a ellas. Tenía miedo ese día, dijo. En tu oficina. Cuando nos tocamos, Rachel se volvió hacia ella. Yo también. Y pensé que el miedo significaba que estaba mal. Pero ya no lo creo, Rachel asintió. Yo tampoco. Se sentaron allí mientras el viento se movía suavemente entre los árboles. Los estudiantes pasaban sin darse cuenta y los últimos rastros del invierno daban paso a algo más tranquilo, algo vivo. Rachel se volvió hacia Emily y le habló en voz baja. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Sin reglas, sin escondernos. Emily sonrió, y la sonrisa le llegó hasta los ojos. Yo también. Rachel volvió a tomarle la mano. Y esta vez, Emily no se limitó a sujetarla. Se inclinó y rozó suavemente los labios de Rachel con los suyos, una caricia que no era tímida ni insegura. Era cálida, real y merecida. Cuando se separaron, Rachel exhaló. El invierno ya no me asusta, dijo. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Rachel. Nunca tuvo que ser así. Se quedaron así hasta que el sol se escondió tras los edificios y las luces del campus se encendieron. 2 personas que ya no esperaban, eligiendo el amor, no en secreto ni en silencio, sino al aire libre, justo donde pertenecía.